¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos con el amigo Guillermo, el ancho de oro de la música lobense, el comodín, como le dicen en el barrio, Guillermo Pastorino. ¿Qué pasa, Diego? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien, Guillote? Todo tranquilo acá, peleando un poco la fresca. ¿Estás combatiéndolo con algo? ¿Alguna infusión? No, pero ya a partir de las 8 de la noche comienza toda la ronda de infusiones, así que en cualquier momento descorchamos algo. Puede ser un té también, yo te apuntaba por Ah, ahí. no, sí, claro, alguna infusión. Por supuesto, estamos hablando del té. Claro, siempre, siempre. Alguna infusión divertida. ¿Todo bien, No, Guillote? pero sí, sí, tranquilo, todo bien. ¿Cómo te Acá llevando lleva la cuarentena. eso? ¿Cómo te lleva la cuarentena? ¿Cómo Y la bueno, llevas este vos? es el y un poco y un poco. La verdad que a esta altura ya me empezó a llevar ella también, creo que como a todo el mundo, pero acá en este mismo búnker con el piano, he aprovechado el tiempo para estudiar cosas que quedan en el tintero, ¿viste? Ocuparse de cosas que en la vorágine de la vida normal, digamos, a veces no hay tiempo. Por ejemplo, más puntualmente cosas técnicas que yo quería ver del piano y que nunca tenés tiempo, siempre tenés que estar resolviendo un repertorio para la semana que viene y cosas así. Y bueno, aproveché un poco este tiempo que se nos regaló de alguna forma para eso. Así que hasta acá, bien. Pero bueno, ahora se viene la época del calorcito y ya uno empieza a querer juntarse, tomar una cerveza a la noche y bueno, vamos a ver ahora cómo sigue. Pero hasta acá venimos. Genial, genial. Así que bueno, vemos un lado positivo de esta cuarentena por tu parte, que es el lado de eso. El lado creativo, ¿cómo viene esta cuarentena? Y el lado creativo, bueno, he estado escribiendo algunos arreglos, pero curiosamente me he volcado a aprender a editar un poco de video. Así que cambié de rubro. Para Muy la bien. creatividad busqué una nueva cancha. Porque es una necesidad de estas épocas que ya estamos totalmente de lleno en la época, digamos, Audiovisual, audiovisual, ¿no? sí. Totalmente. Ya el formato CD fue reemplazado por el formato YouTube. Así que no te puedes quedar muy atrás y la necesidad de tener un ABC de edición de video, igual que de audio, eh, es importante. Así que aproveché la cuarentena para mirar videos de YouTube, aprender cosas del Sony Vegas. ¿Qué tal? ¿Cómo la Tipo ves? completo, tipo completo. Y Eh, aunque sea hacer un videito básico, tenés que saber. Es verdad, es verdad. Es complejo eso del armado en Y cuanto a audio más o menos, ¿no? audio y video Sí, toma tiempo. Por lo menos a uno que no tiene un estudio formal le toma tiempo. Pero a mí me gustan esas cosas. Sentarme, editar y que quede después el resultado final. Y bueno, y además que se usa, ¿viste? Desde hacer un flyer hasta después, si no, subir videos a las redes. Totalmente útil, aprovechable. Y queda cosas concretas. Que esto le hace bien a uno, que te quede algo en concreto, ¿viste? eso es gratificante. Es Eh, gratificante. Hubo una época en que no había nada de esto, de lo que estamos hablando ahora, que fue cuando arrancaste con la música. ¿Qué nos podés contar de Exacto. esa época dorada? ¿Dorada? Yo le tengo un cariño tremendo a esa época. Parece que parecemos como dinosaurios, ¿no? Como que hablamos de un tiempo muy remoto y yo siempre le digo a mis estudiantes, no te hablo de hace mucho tiempo, hace 10, 15 años te juro que era otro el escenario. Eh, trabajabas con un cassette, trabajabas con un cassette. De hecho, yo llegué hasta la facultad con el cassette y el reproductor portátil de cassette. Porque ahí grababas una idea, mismo cuando estudiaba improvisación con la guitarra, me grababa mis propias bases, que ponele que hacía 3 vueltas de la canción y después me podría de tocar la base, y así que improvisaba 3 vueltas de canción y se me terminaba el rollo, y tenía que volver para atrás. ¿Le metía Una virome para rebobinar? No. No, no, me andaba bien el mini Ah, componente y era está. bastante ágil. Bueno. Este, y bueno, eso es otro mundo, eso era otra, porque vos tenías como la posibilidad de contemplar detenidamente, por ejemplo, tenías un disco de cualquier grupo,
tenía 10, 13, 12 canciones. Y vos te sabías perfectamente el orden de las canciones y en qué momento pasaba tal. Es más, si en la cara A estaba pasando una cosa, más o menos tenía una idea de que si lo dabas vuelta iba a suceder tal otra. O sea que tenías un vínculo muy íntimo. Hoy en día escuchamos como más... Hoy tenemos ¿cómo reproducción decir? aleatoria. Sí, y es Pero más decís, fugaz todo, ¿qué ¿viste? clase de brujería es esta? Decimos. Totalmente. ¿Cómo sabe tanto de lo que yo quería escuchar? Y ya no sabés si lo querías escuchar vos Sí, realmente, o te lo impuso. o te lo impone YouTube. Pero igual tiene su costado bueno. El acceso a la información es innegable que ha cambiado todo. Y bueno, podemos aprender, como te dije hace 2 minutos atrás, la edición de video de Sony Vegas, aunque sea el ABC, lo pude aprender de YouTube. Y pude contrastar lo que decía fulano, mengano, sultano, o sea que más o menos pude tener información eh, fiel, entre comillas, Sí, sí, sí. o más o Che, menos fiel. en esos comienzos, ¿con quién arrancaste? ¿O con qué instrumento? ¿Qué es lo que la música, la parte de la música que te atrapó? Claro, mira, bueno, el piano, porque en la casa de mis viejos había un piano, mi vieja pertenecía a esa generación que en los 60, 70 estudiaban piano, las quinceañeras estudiaban piano, estaba bien visto y era una costumbre, una buena costumbre. Y bueno, mi vieja cayó en esa sin tener una gran motivación personal por la música, pero bueno, quedó el instrumento, quedó mucho material de partituras y esas cosas, y siempre me llamó, al igual que mi hermano, nos cautivaba todo ese mundo. Y tenía un vecino en la esquina, lindando una casa mediante, tenía un vecino, Canepare, que tocaba teclados, tenía unos Roland, tocaba el acordeón también y su hermano cantaba. Entonces los fines de semana ensayaban y ponían los equipos fuertes y eso también cautivaba. Y bueno, cuando llegó la adolescencia, en el 2001, empecé a estudiar con él, con Francisco. Empecé las primeras lecciones y estudié 2 años hasta que se me mudó y yo tenía 12 años cuando empecé. Y cuando él se me mudó tenía 14 y ya empezaba a tirar otra cosa, salir, viste, empezás como a tener una necesidad social. Y ahí ya me había hecho amigo de Leo Sanirato, que bien conocido lo tenés, y Sí, Leo tocaba la saludo, Leo. guitarra, grande Leo. Y bueno, Leo me trajo la guitarra, que en mi familia no estaba, si bien es un instrumento súper común y característico, bueno, a mí me había tocado que haya un piano. Y bueno, entonces al no tener, porque no había realmente mucha variedad de docentes de teclado acá en Lobos, o por lo menos yo no los conocía, no sé, no estaban tan accesibles. En la guitarra vos podías ir o con Pato San Bartolomeo, o con Nicolás Villola, estaba Mariano Lucesole, Marcos Mastandrea, bueno, había un par ahí. Y había más también. Pero bueno, vino la guitarra. Y ahí empezamos a ya armar un grupo y bueno, quedó como en el tintero el piano hasta que volvió más adelante. Así ¿Dónde, que retomaste con el piano? retomo el piano en el 2007, cuando me fui a La Plata a estudiar composición a la Facultad de Bellas Artes. Decidí volver al instrumento. Hoy hablaba justamente de esto. Como que el instrumento con el que uno se acerca por primera vez a la música lo marca mucho a uno. Justamente con Leo hablábamos hace unos días de esto. Él también estaba volviendo a la guitarra, siendo que en algún momento él se cambió del teclado. Hicimos como un switch, Sí, sí. un enroque. Y dice, yo la guitarra, la música la pienso desde la guitarra. Y a mí siempre me pasó que la música la pensaba desde el piano. Y cuando fui a estudiar composición, que era como manejar materiales sonoros, material musical, tuve la necesidad de volver al piano. Lo cual era un poco frustrante, bastante, porque yo había estudiado mucha música de los 12 a los 18 que me fui a estudiar. Me dediqué todo eso a hacer la secundaria, pero a estudiar música, que era lo que me gustaba. Entonces tenía mucha data, pero cuando me volví al piano, como que todavía estaba en aquellos 12, 13, 14 años, ¿viste? No Medio verde había, estaba. Sí. está claro, y sabía más de lo que tocaba, entonces tenía mucha oreja y poco garfio, muy poco garfio. Entonces me tuve que poner ahí a tono, y yo veía que mis colegas que no habían hecho ese cambio, y se habían mantenido constantes desde que empezaron a estudiar, bueno, era un poco frustrante, eso fue bastante duro, fue un golpe, un cimbronazo. Pero bueno, se lo palió con estudio. Igualmente la guitarra me dejó otra visión, las rítmicas, qué sé yo.
es otra cosa, otro instrumento. Donde incluso vos con la guitarra tenés una interacción con la cuerda, ¿viste? Es directa. En cambio en el piano tenés todo un mediador que es el sistema, el mecanismo de la martillera. Eso está bueno, tener otro instrumento, ¿viste? Sobre todo a la hora de estudiar composición es bueno conocer un poco de todas las familias, un poco de los instrumentos de viento, aunque sea, no sé, tocar unas melodías en la flauta, es bueno. Porque después cuando vos escribas un arreglo para flauta, tenés una idea de cómo reacciona ese instrumento. Incluso, bueno, ahí en Bellas Artes estudiamos bien los registros, hasta dónde podía y qué características sonoras tenía. Los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión, los instrumentos de cuerda, frotada, pulsada, etcétera. Es bueno ¿Tenés tener algún un paneo leve ahí. conocimiento de todos los tipos de instrumentos? Claro, un leve Te traigo un conocimiento. tambor, sabés, más o menos. Y un más o menos tenés que tener, sí. Sí. Teníamos ahí un libro de cabecera de Walter Piston de orquestación y ahí tenías toda la data de todos los instrumentos, por lo menos de los orquestales, ¿viste? Ah, ese Y es el los mismo que tenía los Sex Pistols. eran primos. Era primo. Walter Sex Piston. Así que bueno, eso. Muy bueno, Guille. ¿Y volviste a Lobos con qué ideas nuevas? ¿O parte de qué proyectos formaste a partir de tu regreso? Bueno, sucede algo ahí muy, muy llamativo con todos los que vivimos en pueblos que de alguna manera orbitan la gran metrópolis que es Buenos Aires, bueno, y La Plata también, que nunca te terminás de ir del todo, a menos que, no sé, que te pegue muy fuerte la ciudad y te quieras y no vuelvas nunca más. En mi caso no fue así porque a los pocos años de que estuve en La Plata ya algunas personas empezaron a comunicar conmigo para tomar clases acá en Lobos y yo había formado un grupo con Marcos, los Piruleros, y entonces eh, venía a ensayar, venía a dar clases y de alguna manera nunca perdí el contacto. Hasta el 2013 que me vine definitivamente cuando terminé de estudiar. Eh, y ahí, bueno, si puedo responder a tu pregunta, ahí no sé, había descubierto la música argentina. Empezó por el folclore y ahora estoy incursionando en el tango. Y nada, empecé a acercarme bueno, esto podría ser la respuesta más precisa a tu pregunta. Empecé a acercarme, a aprovechar eso que me di cuenta que no lo conocía, que era el mundo de los folcloristas, a ver quiénes están en el pueblo que hagan folclore. Y bueno, ahí lo conocí a Cristian Citerio, antes toda la muchachada americana, Luis Reyes, todos ellos. Y bueno, como que me di cuenta que no conocía a todo. Uno creía que conocía a toda la gente, a todos los músicos, y conocía en realidad a los de mi generación, un poco más, un poco menos, y a los que tocaban rock o música así, formato banda. Uh-huh. Bueno, así que aproveché como a seguir conociendo colegas y aprendiendo de ellos. Claro, tomás un poco de cada uno de ellos. Exacto, sí. Y la perspectiva de la composición, así como con los instrumentos, también con los géneros, como que uno es medio camaleónico, como que en el oficio de la composición está el tener que resolver, ¿viste? Que es un oficio, como un zapatero, que vos te traen un calzado con características tales o cuales, ¿viste? No conocés un zapatero que diga, no, yo arreglo no-book nada más. Bueno, no, que venga lo que venga, vos tenés que tener herramientas para lidiar con eso. Y bueno, un poco la composición te moldea esa cabeza. Esa etapa de Don Pirulero y los del Moño, que estaba compuesta por grandes músicos lovenses, el mismo Marcos, Emiliano, Iván, Tiri. Tiri. Sí. Y se podía decir que era reggae, pero también tomaba cosas de distintos géneros también, ¿verdad? Para hacer lo que terminó siendo ese disco de Liviano. Claro, exactamente, porque en el disco anterior, Un Gran Día, ahí estaba muy, muy en apogeo toda la cultura reggae. Y para el otro disco ya es como que habíamos empezado a buscar con lo que teníamos nosotros más. Es como que era imposible, es una identidad propia que es muy difícil lograrla con un grupo tan heterogéneo. Digo, cada uno de estos personajes que nombramos recién veníamos de distintas
distintas experiencias con la música. Pero fundamentalmente que el Tiri, que era el tipo que ponía la cara y la voz, y las composiciones mayormente eran de él, entonces la impronta musical ya venía de él, y él se formó con los Beatles, con Charly García, bueno, con Spinetta, etcétera, pero esos dos grandes pilares yo creo que resumen un poco para el que nos escucha. Entonces, está bien, curtimos unos discos de Bob Marley, etcétera, pero la base estaba ahí y después Marcos venía de la escuela del jazz, del funk, Emiliano igual, yo venía más del rock, por ahí hasta ese momento tenía esa experiencia. Lucio también, que era el guitarrista, digamos, original, y Lucho Sassi. Bueno, Lucho por ahí era el que más estaba en la onda reggae, ska, que él estaba tocando esa música con Radio Roots. Sí. Sí, Así que ya no me acuerdo cuál era tu pregunta porque hay muchas vueltas, pero como estamos que nos mareados. acoplamos a un poco. Sí, no, esto fue lo que te quería decir, es que como que de alguna manera tomamos todo eso y dijimos, bueno, vamos a lo que está sonando. Y ahí nos acoplamos a la corriente del reggae. Pero ya para el 2012, cuando hicimos Liviano, no estaba tan en apogeo eso y bueno, y ya nosotros como que habíamos entendido algunas sonoridades que eran nuestras, como la resultante de todos estos componentes humanos, y bueno, le dimos cabida más a eso. Aunque no dejábamos de tener una rítmica reggae. Che, y te pregunto en lo personal, ¿qué sentís al transmitir conocimientos a otra persona y que esa persona quede maravillada o vaya tomando y viaje el progreso? ¿Cómo lo sentís eso? Es hermoso. A mí la docencia me gusta mucho. Es una salida laboral, pero también es una tarea que me encanta hacer. La disfruto mucho. Es una vocación, esa es la palabra. Estaba buscando. Que de alguna manera creo que la heredo de mi viejo, que siempre fue docente, y mi tío, y como que la docencia estaba instalada en la familia. Bueno, lo que se siente es una enorme satisfacción de despertarle sentimientos con la música a alguien, y que ese alguien se apropie de eso y lo use para seguir desparramando. Es como un, un mediador la música, es como un canal para llegar a contactar gente. Y bueno, se lo transmitiste a alguien y ese lo va a poder seguir transmitiendo y se va a apropiar y bueno, eso es tremendamente satisfactorio. Y no solo que es de ida, sino que el ida y vuelta es tremendo en las clases. Yo aprendí muchísimo de toda la gente, o de casi toda la gente con la que me he cruzado en la tarea docente. Muchísimo. Desde que te digan, no, porque fulano de tal músico y vos no lo conocías, o que me traigan nuevas músicas, o ver cómo reaccionan vos le decís a alguien que haga una escala, ponele, y ves cómo reacciona con su cuerpo, y vos decís, mira qué interesante cómo lo aborda. Siempre se aprende. Es tremendo. Es buenísimo. Te Eso es deja mucho. buenísimo. Sí, sí, sí. Y me decías al comienzo que, bueno, los tiempos te tenían complicado. ¿No había fin de semana en el que no tocaras o estuvieras en algún evento? Y hubo una época que fue así, un par de años que fueron vertiginosos. Con esta banda dimos mucha vuelta acá por la zona. Estábamos siempre en alguna. Sí. Teníamos como la consigna de que había que tocar mucho. Que no sabemos después si era una realidad o no, pero bueno, en ese momento era como que era el camino que había que hacer, y bueno, en eso estábamos, tocábamos a pleno. Así que sí, todos los fines de semana en algo andábamos. Y también te invitan de distintos eventos musicales y eso. ¿Tuviste participación? ¿Vos, vos estás hablando en qué momento? No, por lo general, o sea, lo que escucho yo, ¿no? Siempre un invitado es Guille Pastorino. Para algún evento, Ah, algún... por eso te viniste más a la actualidad. Está bien, Sí, está sí, bien. sí. Yo te hablaba de De aquel Don entonces. Pirulero, sí, sí, sí. Claro, de Don Pirulero específicamente estábamos mucha actividad. No, no, hoy en día no es tanta, pero siempre estoy dando vuelta por algunos. Sí, es como que, sobre todo en el verano, cuando no hay tanta actividad docente o no estoy tanto viajando, eh,
porque siempre estoy dando vueltas por la capital o por algún lado. Me prendo en cualquiera. En el verano me sumo, bueno, con los asesinos del pentagrama o con lo que se dé. Con los asesinos como una fija ya. Ya tenía una lista de los temas de los asesinos en la funda del teclado en una época. O sea, ya lo llevaba. Veía la batiseñal, la sanguiseñal y ya salía ahí. Che, Sí, pero ahora no se me ocurre en otro grupo, pero siempre con alguno me sumo. vamos a hablar de algo también que nos salteamos. No sé si Sí. las dos palabras estas le suenan. Va de retro. Vamos, carajo. Me di cuenta, cuando dijiste Don Pirulero me di cuenta que veníamos como con un hilo cronológico y había faltado un pilar ahí. Bueno, esa fue una experiencia maravillosa y que creo que a cualquiera de los chicos que se lo preguntes te va a decir lo mismo, con distintas palabras a lo mejor, pero eso es. Porque había una pasión por la música, pero también estaba la amistad ahí, eh, viste, de igual a igual, como componente de igual jerarquía. Y eso fue una experiencia muy singular, que no volví a vivir. Después vos es como que cuanto más te vas especializando en la música, es como que, como no sé, compararlo con un jugador de fútbol, o no sé, vas a hacer un reemplazo en una banda, en una orquesta, y te estudias la parte que te va a tocar, saludás a la monada y tocas, haces tu trabajo y te puedo decir. Pero ahí éramos amigos y estábamos reservados con la música. Entonces eso lo transformó en una experiencia singular. Realmente. Y bueno, Y lo bueno es hoy que todos continuaron ese camino musical. todo Ya continúa por con ese distintos camino lados, pero musical y la cuarentena nos volvió a encontrar, que bueno, estábamos ahí aprovechando en estos días, grabamos una canción de manera Frankenstein, como se está, sí, una canción que nos había primicia quedado en el exclusiva. tintero, primicia exclusiva. Nos había quedado una en el tintero, nosotros habíamos grabado en el 2004, 2005 un demo en lo de Pato. Mm. Y bueno, después hubieron algunas composiciones más hasta que nos fuimos a estudiar y ahí se disuelve el grupo, o queda en stand-by, no sé. Porque esta unión, esta hermandad a través de la amistad hizo que como que no se disuelva nunca, ¿viste? Como que quedó ahí. Pero bueno, no seguimos tocando, no seguimos componiendo. Y bueno, aprovechamos la cuarentena y nos pusimos, teníamos ganas de hace rato de grabar esa canción, que había sido como, viste, en un caminito evolutivo, como uno de los mejores frutos que había dado el grupo compositivamente y lo queríamos grabar. Y bueno, ahí estamos con el Frankenstein de cuarentena. Nuevamente todas las tecnologías nos permitieron grabar cada uno en nuestra casa y la verdad que se nota el recorrido que cada uno siguió haciendo en estos 10 o 15 o quién sabe cuántos años. Se Bueno, nota que cada uno fue madurando. esperamos ansiosos ese tema, esa primicia que Sí, sí, nos yo acabas de también dar. estoy ansioso. Y además, te digo, creo que todos nos quedamos sorprendidos de cómo que colmó nuestras expectativas y las superó, porque creíamos que iba a sonar más o menos bien, pero quedó algo muy lindo. Se ve que cada uno le puso dedicación y ayornamos los arreglos que hacíamos, ¿viste? También la madurez no es lo mismo tocar a los 18. Bueno, hay gente de esa edad que tiene una madurez musical, pero no es lo más normal. Hay gente que tiene una madurez musical a los 10 años, qué sé yo, los genios, pero los mortales sentís la madurez a los 18 y la diferencia a los 30. Y eso se siente en la música. Y que nos conocemos mucho y supimos escuchar lo que le agregó nuevo cada uno, entonces respondimos a eso. No sé si me explico, Sí, sí, pero sí. como que se ayornó. La misma composición sin faltarle el respeto a la original, pero la ayornamos con algunos matices. Y bueno, ahora lo que falta hacer es un video, porque sí, porque es la época audiovisual. Si cuelgo un MP3 en mi Facebook no lo va a escuchar ni mi abuela. Así que tiene que tener un video. Eso estamos. Ahora nos colgamos un poco con la realización de nuestros videos, pero ya lo vamos a Bueno, poner en las redes y te lo vamos a pasar como. pero cómo Sabemos no, lo esperamos ansioso. que te gusta, Badr. Es una pasión compartida. Además que los conoces perfectamente a todos. Sí, sí, sí. Y Y prontamente tendrás va a estar también Patada con nosotros, así que
Están Claro. ahí el resto de integrantes. El don Bueno, Leo ese es otro Sanirato también le fenómeno. vamos a convocar, si está escuchando. Muy bien, haces bien. Patada le da algo interesante a esto porque al ser los instrumentos de base, la batería y el bajo, y ellos vienen tocando juntos, entonces como que esta maduración la han hecho, este proceso madurativo de estos últimos años lo compartieron ellos. En palabras criollas, están agarrados los pibes, ¿entendés? Se ponen a tocar una base y les suena Se agarradito porque entienden ya al se toque. conocen. Claro, se entiende, exacto. Che, y volviendo a Así que vos, para ir redondeando. Actualmente estás en la escuela de música y contanos de ese proyecto y algún otro y otros proyectos musicales como Malacara me has los contado proyectos, y claro. Bueno, te cuento primeramente, brevemente, de la Casa de la Música. Es un proyecto eh, que lo empezamos a hacer con Marcos, como una idea muy germinal. Y se la extendimos a Paola Scalier y ahí se armó una base sólida. Después se sumó em, Sofía Ramos y casi al mismo tiempo Miguel Albergini y bueno, después vinieron Agustín Malvende, vino Chiquiño, estuvo siempre, Iván Vilano, es como que es ese rescoldo que quedó ahí de Don Pirulero como un rescoldo que nunca se despegó. Y Franco Regino, y creo, y bueno, y ahora en estos últimos tiempos Álvaro de Paula, que es un muchacho de 23 años, debe tener 24. Eh, Así que bueno, hay toda una variedad de docentes que vienen de distintas experiencias y distintas edades, y es muy nutritivo eso. Y se armó una cooperativa, eh, y bueno, la nombramos Casa de la Música, y este año habíamos alquilado un espacio propio. Bueno, nos cayó la pandemia en el medio, pero igual seguimos trabajando de manera virtual, haciendo ensambles virtuales. Se pueden observar, los pueden seguir en las redes de Facebook e Instagram. Ahí están siempre estamos siempre decinos cómo haciendo son alguna las actividad. redes. Casa de la Música, bueno, no sé cómo decirlo, Instagram Casa de la Música, así Dale, nomás, y el Facebook igual, así nos encuentran, Casa de la Música. Lobos, esa es muy vos. importante porque hay otros Casa de la Música Lobos. Bueno, y nada, estamos en eso, generando material audiovisual con nuestros estudiantes, hemos hecho algunos tutoriales, y bueno, y Vi seguimos un tema de los craneando con... Beatles entonado por los niños. Muy bien. Claro, eso es lo último que hicimos. Sí, sí, la semana pasada hicimos un tango con Paola. Bueno, seguimos en actividad como se puede con lo que hay. Pero el proyecto está, sobre todo porque está la unión cooperativista entre los docentes que te nombré, y eh, eso es fundamental. Bueno, puede ser que Porque los veníamos tengamos dando más clases adelante. solos. Sí, Que lo tengamos, sí, por ahí los invitamos. Te vuelvo a invitar, Guille, vos. Son- estaría bárbaro, sí. Mi casa es tu casa. Exactamente, sería así una gran invitación. Bueno, y después eso con lo docente, que como te decía hoy, lo docente y la praxis musical ya es como que van hermanadas, ¿viste? Así que si me preguntás por mis proyectos musicales, te cuento a la Casa de la Música entre los primeros. Y Malacara, que es un proyecto que viene desde el 2016 con María Laura Castellano, una cantora de Las Heras, que empezamos haciendo tangos, después abrimos un poco el juego al folclore al incorporarlo a Mauricio Fernández, que es un percusionista calovense también. Y bueno, en eso estamos también, produciendo material. eh, Malacara Tango y Folclore son las redes de Instagram y Facebook. Eh, y bueno, y este Malacara surge en realidad, que te contaba hoy, de la experiencia de la Orquesta de Música Popular de Las Heras, dirigida por el maestro Willy González, que es un bajista de folclore que, bueno, incorporó el bajo eléctrico o profundizó el rol del bajo eléctrico en este género, en el folclore argentino. Usa un bajo eléctrico de 6 cuerdas, que es un instrumento que uno, no se relaciona con Dream Theater no sé, con el jazz. Y bueno, Sí, él sí. lo usó para el folclore. Y bueno, y ha escrito un montón se vino a vivir a Las Heras, escribió un montón de arreglos, formó una orquesta. Yo me agregué en el año 2015 y bueno, de ahí vino Malacara. Y al día de hoy seguimos con la orquesta de música popular de General Las Heras, también produciendo material de cuarentena al mejor estilo Frankenstein.
Y el último proyecto estable en el que me incorporé es una orquesta de tango, la Orquesta Brillera, orquesta típica, que reside en Buenos Aires. Bueno, esto fue a finales del año pasado, y en el verano estuve preparando todo el repertorio para ayornarme, porque es una orquesta en reconstrucción que viene de hace muchos años, pero se habían ido algunos integrantes, entre ellos la pianista, y bueno, me incorporé yo, y vino la pandemia, así que estoy con una manija de tocar con la monada tremenda, pero bueno, seguimos a través de WhatsApp haciendo ensayos virtuales, una experiencia harto singular. Eso sí que nunca lo había hecho, ni me imaginé que lo iba a hacer. Por WhatsApp ensayamos, es muy manija, cualquier músico que nos esté escuchando se va a dar cuenta del grado de manija que estamos. Porque WhatsApp no te permite tocar en simultáneo, ni Claro. ninguna de estos sistemas de videollamada. Entonces hacemos 4 compases a cada uno y nos vamos pasando la rueda. Pero nos permite trabajar en secciones y conocer el arreglo que toca cada uno. Cuando nos encontremos, todo este trabajo que estamos haciendo, este trabajo pacienzudo, va a dar un fruto, seguro. Eso es lo bueno de las nuevas tecnologías que aportan para estos procesos. Sí, de hecho la Universidad de Quilmes sacó una aplicación que se llama Sagora, o Sagora, no sé cómo es la acentuación, que es para esto justamente, para ensayar en formato virtual. Sí, lo que pasa es que tenés que tener una placa de audio y conectarte, digamos, un poquito más equipadamente que con el celu, ¿viste? Sí, sí, sí. No lo he probado yo, pero bueno, mirá vos hasta dónde llega esto. Y para ir cerrando la nota, te digo, ¿cómo ves la música en la actualidad? ¿Cómo ves los cambios? ¿Son cambios positivos? ¿Son, qué sé yo, cómo lo ves desde tu perspectiva? Qué preguntón. ¿Viste? Creo que todavía no terminé de elaborar la respuesta, que la vengo elaborando, no sé, desde que YouTube irrumpió en la escena, hace 10 o más años, pero masivamente. Porque todavía los músicos que veníamos con otra cabeza, igual yo no era tan grande cuando irrumpió YouTube, tenía 20 años, pero bueno, ya la cabeza estaba medio modelada, pero ya venía de antes. Y como que todavía no terminamos de entenderlo del todo, ya entendimos bastante. Yo creo que hay un enriquecimiento, indudablemente, porque uno puede escuchar, yo te hablo de música argentina y conozco a los pibes que están en la misma que yo, y los puedo ver y puedo saber qué hacen y nutrirme de lo que ellos hacen, compartir lo mío. Eso es, creo bueno, redundo, muy nutritivo, genera un caldo muy interesante. Y por otro lado está esto de lo efímero y lo espontáneo, y lo de haces una música, la colgás en las redes sociales, tienen vigencia 3, 4 días y ya no se le vuelve a dar pelota. Eso es algo que creo que tenemos que madurar, los músicos y nosotros mismos como espectadores, porque yo como espectador me comporto igual que cualquier espectador, o sea, miro un toque y capaz que miro 20 segundos con el celular, hablando, no sé, ¿viste? Sí, sí. Es distinto que cuando te sentabas a escuchar un disco con una atención más especial, tal vez. Pero bueno, nada, siguen habiendo muchos recitales en vivo y esa es la música verdadera, en vivo, ahí es cuando está toda la energía puesta del músico, o las músicas, lo que sea, ahí está toda la teca. Y eso sigue existiendo, no ahora con la pandemia, pero sí con los tiempos nuevos sigue existiendo el en vivo y es eso, muy importante. Y por Así último, que sí, no sé si termino de completar, pero es que son ideas que aproximo, porque no hay una respuesta acabada. Estamos como en un proceso de cambio. Sí, sí. Sí. Constante. Y Sí. para cerrar, Guille, ¿algún mensaje que le quiera decir a la gente que quiere empezar con la música ya de edad avanzada? Niños. Sí, bueno, ahí te adelantaste al mensaje, me tiraste como un spoiler. Que eso es un buen mensaje el que dijiste, edad avanzada. Mucha gente de edad avanzada no se anima porque tiene prejuicios de que, no sé, que no se puede, que no va a aprender. Y yo creo que siempre se puede, en cualquier situación se puede, incluso si te falta un brazo, mira lo que digo, o sea, vos la música la vas a tomar como un medio, como decía hoy, para comunicarte con los demás, y tomarás lo que
te haga falta, tomarás lo que tengas ganas, tomarás lo que puedas, lo que te guste, pero algo vas a poder tomar. Entonces, permitirse, dejarse llevar por la música me parece muy importante para gente de cualquier edad y con cualquier condición. Afortunadamente nos falta gente grande, vamos a decir, que se acerque desprejuiciadamente o con miedo, no importa, pero se acerca. Se ve mucho. Y eso es bueno. Y para la gente más joven, la recomendación que siempre voy a dar es que estudien lo más que puedan, que aprendan todo lo que puedan. Y cuando digan estudien, no que se pongan los anteojitos y lean el libro, que aprendan, que sean dedicados. Eso es un bien que generan para uno mismo, las personas. El dedicarse a pulir algo. ¿Viste? En este caso, el oficio de la música, del hacer, del manejar un instrumento, cantar, lo que fuere. Hacerlo y no mezquinarle tiempo, pasión, dedicación. Bueno, Guille, terrible, terrible mensaje acabas de dejar y bueno, agradecerte por esta charla tan nutritiva. Al Y bueno, contrario, Diego, gracias por la invitación. te esperamos prontamente también con incluyéndote alguno de esos proyectos, Casa de la Música, si quieren. Sería un gustazo, dale que sí. Podemos hacer una entrevista con Bade Retro también, recordando Sería muy viejas divertido. épocas, anécdotas. Sí. Anécdotas. Y a esta edad ya nos agarra una melancolía que es difícil de explicar o no para el que la conoce. Así que sería muy grato. Bueno, Guillote, muchísimas gracias por la onda y bueno, ya saben dónde lo pueden encontrar en las redes y bueno. Casa de la Música, Malacara Tango y Folclore y en la Orquesta de Música Popular de General Las Heras, fundamentalmente. Con ustedes, Guille Pastorino. Vamos arriba. Abrazo grande, Diego. Gracias, Guillote. Un abrazo.